vamos a hablar hoy de la materia de geografía, porque se trata de una asignatura que nos ayuda a entender el mundo que habitamos y también a mirar a nuestro entorno con otros ojos. Nos acompaña en la tarde de hoy Arantxa Rodríguez Mesa. Ella es profesora de Geografía e Historia en la Academia Cruz Conde, a quien ya damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Arantxa, un placer. Buenas tardes. Bueno, decía, ¿no?, la importancia que tiene la geografía, y yo creo que en un contexto actual toma mayor protagonismo y mayor relevancia que nunca. Totalmente. Porque con los conflictos que estamos viendo y demás, es importante tener cierto conocimiento en torno a la geografía. Nos vamos a centrar concretamente en la modalidad de segundo bachillerato, ¿no?, porque esta asignatura pertenece a este nivel formativo, la asignatura de geografía. ¿Cómo se imparte en segundo bachillerato? ¿Qué lecciones? ¿Qué puedes contarnos? Nada, en segundo bachillerato sobre todo es centrarse en la parte práctica y que entiendan lo que tú muy bien has dicho, su importancia en el día a día, y que la geografía no es solamente completar un mapa mudo. Totalmente, ¿no? Pintar, escribir, ¿no? Totalmente, Total. ¿no? Van mucho más allá. En la geografía, donde también se conocían los conflictos y demás, conflictos armados y todo esto, eso era más parte de la historia, ¿no? Sí. Pero se da ligada, aquí sobre ¿no? todo es más la parte de la demografía, ¿no? Como al final la sociedad, no tanto, también se ven un poco los aspectos históricos. Pero porque se unió o se fusionó, era geografía e historia, ¿no?, lo que se daba sí, en la ESO se la junta. Vale, ¿ves? Digo, Efectivamente, ya en bachillerato se se separa, especializa, ¿no?, un Vale. poquito más, entonces ya está la historia por un lado y la geografía por otro, que de hecho esta asignatura se da en segundo de bachillerato, Claro. dentro de la modalidad de ciencias sociales. Que es cuando ya se preparan los alumnos para esa prueba de acceso a la universidad, conocida como la selectividad, que ha Exacto. cambiado tanto su formato en los Total. últimos años. Sí, sí, de sí. hecho, antes geografía era como una asignatura común, ¿no? Y ahora pasa a ser una asignatura especial. Específica, sí, específica. de la segunda fase. ¿Qué perfil de alumnado hace hoy en día ese examen de geografía en selectividad? Primero, los que obviamente vienen de segundo de bachillerato, que quieren hacer la selectividad y que buscan al final pues carreras que están relacionadas con las ciencias sociales, pues educación primaria, incluso trabajo social, psicología, y también aquellos que no han sacado tanta nota en su momento cuando hicieron selectividad, o la nota media cuando terminaron bachillerato, y la buscan como una asignatura específica para subir la media tras hacer un ciclo de grado superior. Vale. Igual que ocurre con otras asignaturas parecidas como las de matemáticas, que ya está mi compañero Enrique aquí. Claro, sí, efectivamente. Te iba a preguntar porque además en bachillerato lo que es la asignatura de geografía está dentro de la humanidad de bachillerato de humanidades y ciencias sociales, ¿no? Exacto. Que para tener esta asignatura hay que derivarse por esa vía de humanidades y ciencias sociales. ¿En qué fase de selectividad se encuentra la asignatura de geografía? Pues se encuentra en la segunda, en la fase de admisión, en la que ya eliges las asignaturas que quieres que te suban esa nota, y normalmente suelen escoger 2 o 3, y cuando escogen geografía suelen escoger también, pues ya te digo, matemáticas, o suelen escoger también la que conocemos como economía, que también ha cambiado su nombre a empresa. Aquí cada uno tiene que conocer su fortaleza y saber cuál es la asignatura. Exactamente, entonces es como que se cogen ese paquetito, ¿no? Vale, de asignatura. Vale. ¿En cuántos bloques de contenido está dividida la asignatura? En 3. Además lo han dejado muy claro porque el bloque primero trata más como España, no solamente su división territorial, no conoce las provincias, conoce las comunidades, que también está bien, ¿no?, saber dónde vivimos, y España en torno a Europa, no solamente las políticas comunes europeas, sino también esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Luego tenemos otros 2 bloques. El segundo, que trata sobre la geografía física, pues, basada en el relieve, ¿no?, tan diverso que tenemos en España, los ríos, el clima y demás. Y el tercero, que sería más centrado en la geografía humana, el urbanismo, cómo va cambiando el urbanismo de la ciudad, la demografía.
Sí, un poquito los sectores económicos, ¿no? Al final se dividen esos 3 bloques, pero tienen que conocerlos todos porque el turismo en España es porque tenemos el clima mediterráneo. Claro, totalmente. ¿Cuál es la principal novedad en lo que se refiere a geografía? No, o sea, perdón, en lo que a geografía se refiere en esa prueba de acceso a la universidad para este año 2026. Que se han propuesto que sea competencial y totalmente es competencial. El año pasado ya hicieron cambios, quitaron la pregunta teórica y dejaron solo práctica, ¿no? Pero este año es que apuestan mucho más. Han pasado de hacer 2 prácticas, han pasado a hacer 4 prácticas, entonces apuestan... ¿En esta asignatura únicamente? En el examen, sí. Han cambiado eso y realmente creo que es más fácil, porque al final es esa parte de simplemente comprender la teoría, claro, ver cómo se interrelacionan todos los factores y ponerlo en práctica con un mapa, con una fuente de información, que eso es simplemente práctica y práctica. Por lo tanto, porque quede claro, ¿cómo se está estructurando el examen con esos nuevos cambios y en qué consisten esas prácticas? Se han hecho 4 bloques de preguntas. Tenemos un primer bloque que se centra en una práctica, las 2 primeras preguntas, los 2 primeros bloques son obligatorios, esos no pueden elegir, te presentan una práctica y esa es la que tienes que realizar, ¿vale? Sí. Entonces nos encontramos con un primer bloque que se basa más en una fuente de información de la geografía física, ¿no? Vamos a decir, junto con un texto que además muy llamativo, eso es nuevo, también lo han añadido, un texto basado en los retos que se encuentra la geografía de hoy día y cómo el impacto humano, ¿no? Pues el cambio climático, la turistificación y demás, lo añaden también en esa primera práctica, ¿vale? Luego tenemos una segunda que es lo mismo, un mapa, y nos presentan algo relacionado con la geografía humana y a realizarlo, siempre con unas preguntas guiadas. No nos dejan ahí un mapa ahí hay que responder a la pregunta que se hace. Exacto. Luego tenemos una tercera, que ahí sí es cierto que podemos elegir entre 2. Nos presentan otros mapas, si nos fijamos todos son prácticas. Sí. Nos presentan en una misma pregunta 2 opciones. Una relacionada con un mapa de geografía física y otra con una de geografía humana y ya decidimos hacia dónde vamos. Y la última son conceptos, pero no es un concepto de que te preguntan qué es un río y tú lo defines, sino es al contrario, más competencial. Te ponen la expresión y tú tienes que identificar a la definición, por decirlo de alguna manera, y tú tienes que decir claro, entonces no es tanto como le digo a mi alumno, ¿no? Así más vomitar teorías, sino tienes que comprenderla al final. ¿Qué es lo que aporta este nuevo modelo de enseñanza, ¿no? Porque claro, al final antes era estudiarte todo de teoría y sí, tú te lo estudias para el examen, pero mañana ya se te ha olvidado completamente. ¿Qué competencias y qué capacidades son las que aportan este nuevo modelo de enseñanza al alumnado? Y sobre todo, ¿no?, de cara a un futuro. Entiendo que quizás pues esa capacidad de comprensión entre otras, ¿no? Totalmente. Es que la comprensión es... Claro, que no vean ya no solamente geografía, ¿no?, que de la que estamos hablando, pero ya yéndonos a otras más teóricas aún más, como puede ser historia, que no sea simplemente me estudio el tema, lo escribo y mañana se me olvida, sino es comprender su importancia, que al final la geografía es una ciencia del día a día, así es que lo estamos viendo todos los días Y para entender lo que ocurre a día de hoy, hay que saber de geografía. Comentaba, son 4 preguntas, las 2 primeras, los primeros bloques del examen son obligatorios, sí. El tercer y cuarto bloque es opcional. Sí, ahí sí puedes escoger entre uno u otro. Vale, perfecto. ¿Qué consideraciones debe de tener en cuenta el alumnado para maximizar su nota? Además de saber que la asignatura de geografía es un fortín que puede aprovechar para subir nota, ¿no? Ya ves, puede incluso 4 puntos más, ¿eh? Parece que no, pero... Hombre, eso se nota, ¿no?, en el resultado final. Total. Sobre todo que practiquen, que comprendan muchísimo y que se preocupen realmente por entender esta asignatura, que si la miran con otro ojo es muy bonita. Sí. Siempre llegan con muchísimo
un pánico ante esta asignatura, la ven muy difícil, la ven con mucha teoría, los mapas, y luego según va pasando el tiempo siempre tengo los mismos resultados y es que acaban encantados con esta asignatura. Simplemente hay que darle un poquito de cariño y también darla con cariño, es muy importante. ¿No? Al final es como un juego, ¿no? Entre mapas y cada claro, uno claro. haciendo su propia historia. Exacto. De alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecéis en la Academia Cruz Conde, además de dar ese cariño a la asignatura de Geografía? Ofrecemos el curso de invierno, en el que vemos la asignatura de Geografía pues, desde el principio, desde octubre hasta mayo, y con una realización de práctica, de teoría, ¿no? Como si fuesen unas clases normales, ¿no? Por así decirlo, de instituto. Y luego el curso intensivo, que yo siempre lo recomiendo muchísimo. ¿El intensivo es de cara a la selectividad? A la selectividad, tanto la de junio como la de julio, para ambas convocatorias. Durante invierno hay ese refuerzo, no ese apoyo, sí. Y ya luego está el intensivo que te voy a preparar para... Bueno, para maximizar su nota al máximo y que entren en las carreras que quieren y cumplan sus objetivos, por supuesto, claro. Totalmente. Que sí. Decía que al final el examen de la nueva PAU 2026 es mucho más fácil, ¿no? Pero claro, hay alumnos de todo tipo, a los que les resulta más fácil la memorización, ¿no? A otros la Al final es un examen nuevo y siempre tenemos un poquito de pánico, la incertidumbre de qué es lo que van a preguntar en este nuevo examen, claro. Hemos hablado del papel del alumnado, pero ¿qué hay del profesorado? No sé si tienes opiniones, te han llegado opiniones sobre la nueva PAU. O sobre el nuevo modelo. Pues la verdad que lo que conozco y lo que he tenido de otros compañeros es que gusta este examen. Hay algunos que echan en falta esa preguntita de teoría, ¿no? Porque al final como que da mucha seguridad, ¿no? Te pregunto esto y esto es lo que me tienes que responder y sin más. Pero para otros la verdad que estamos muy contentos porque realmente que se vea que es una asignatura práctica, que muchas veces pensamos las asignaturas de ciencias son las prácticas, ¿no? Y las de ciencias sociales son la teoría. En realidad no, también tienen su práctica y tienen su gracia. Y además, dentro de las asignaturas que se dan a lo largo de toda la carrera educativa, geografía la estamos viendo, ¿no? Al final es útil para toda la vida, no solamente durante la etapa educativa, sino también para el futuro, porque como comentábamos, ¿no? Lo estamos viendo el día a día, sí. Y para entender y comprender y que no seamos como ciervos, ¿no? Como pollos sin cabeza, como se suele decir. Total. Que entendamos un poquito, ¿no? Sí. Y mira, ya tenemos claro que desde la Academia Cruz Conde preparan perfectamente a los alumnos que llegan con miedo, con muchas dudas, con ese amor-odio por la geografía, y cuando terminan el curso acaban enamorados y sobre todo con una notaza. Sí. Así es. Pues nada, si tienen dudas o los papás y mamás que nos estén viendo ven que a su pequeño pues se le complica un poquito, que sepan que en la Academia Cruz Conde tiene las puertas abiertas. Por supuesto que sí. Arantxa, muchísimas gracias por habernos acompañado.